Romanos capítulo 14, del versículo 7 al 9. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Si usted ya lo ha encontrado, ¿me confirma? Amén. Vamos entonces a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Amén. Tenemos esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Es una iglesia, hermano, que el apóstol Pablo, una de las pocas iglesias que vemos aquí en el Nuevo Testamento, que no fue fundada por el apóstol Pablo. E incluso él no conocía a los hermanos cuando escribió esta carta. El apóstol Pablo estuvo, encarcelado en dos ocasiones. En dos ocasiones estuvo encarcelado en Roma. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esta carta él la escribe, con anterioridad a que él llegara a esta iglesia de Roma. Por eso cuando usted ve en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo llega, tras haber apelado al César, y lo llevan, a Roma, a su primer encarcelamiento, habían ya hermanos ahí en Roma y algunos salieron a recibirlo. Pero ellos ya estaban, la iglesia ya estaba conformada ahí en ese lugar, en Roma. Y él se dirige, a esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. En esta carta le recomiendo, que pueda leerla completa. Es una carta hermosa, maravillosa, con muchas cosas, grandes para nosotros, enseñanza, doctrina, misterios, revelados ahí en la carta a los romanos para nosotros, acerca de nuestro corazón, acerca, de nuestra condición ante el Señor, acerca del pecado, acerca de la gracia, acerca del perdón, acerca de la justificación, cosas maravillosas que vemos ahí en la carta a los romanos. Y aquí, mi hermano, vemos en el capítulo 14, donde el apóstol Pablo se va dirigiendo ya, más a lo práctico, a lo cotidiano, por decirlo así. Generalmente, como hemos visto, nosotros hemos estado varios tiempos ya, estudiando las cartas de Pablo, de acuerdo a la pauta que tenemos como iglesia, hemos estado estudiando las cartas del apóstol Pablo ya por varios tiempos, y nos hemos dado cuenta, de que generalmente el apóstol Pablo lo que hace, es hablar, por decirlo así, o escribirles, enseñarles a la iglesia acerca, de lo que ellos son en Cristo y de las bendiciones, y de la gracia de Dios que ellos tienen. Y luego, en la base de eso empieza a decirles cómo ellos deben vivir. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que primero va el Evangelio, primero va, el Espíritu Santo de Dios, primero va la transformación del corazón y luego viene, la conducta, una vida de una persona salvada, de una persona transformada por el poder del Señor. Entonces, cuando ya el apóstol Pablo se asegura, de que ellos hayan entendido primero las otras cosas, les empieza a dar consejos, bien puntuales. Había, mi hermano, siempre en las iglesias que eran conformadas, estas iglesias, que eran conformadas por judíos y por gentiles, siempre había un conflicto. Había un conflicto porque tenían costumbres muy, muy diferentes.
Ellos como personas, ¿cierto?, venían, por decirlo así, de mundos diferentes. Ellos hacían y tenían costumbres y tradiciones completamente opuestas. Un judío, ¿cierto?, era muy diferente a un gentil y se preocupaba de eso, de que realmente, ¿cierto?, fuera muy diferente a un gentil, es decir, a un no judío, y que eso se notara. Eso se notaba, ¿cierto?, en su comida, se notaba, ¿cierto?, en su forma de vivir, en su forma de vestir incluso, ¿cierto? Ellos hacían notar la diferencia entre un judío y un gentil. Lamentablemente, ¿cierto?, no se comprendió, no se entendió bien lo que el Señor, ¿cierto?, quería hacer con el pueblo de Israel, porque ellos, hermanos, se transformaron en un pueblo, ¿cierto?, hermético, cerrado, y que incluso llegaba a odiar a las personas que no eran, ¿cierto?, judías. Los llamaban, ¿cierto?, inmundos, perros y toda clase, ¿cierto?, de insultos contra las personas que no eran judías. Bendito sea el nombre del Señor. Creyeron, hermano, no comprendieron la promesa de Dios a Abraham de que en su simiente, dice, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y ellos pensaron que eran el único, ¿cierto?, pueblo escogido como una nación. No comprendieron que ellos estaban dentro de un gran pueblo escogido, ¿cierto?, que iba a ser conformado por judíos y por gentiles, que era, ¿cierto?, el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y mi hermano, y por eso ellos, ¿cierto?, muchos rechazaron al Señor Jesucristo, ¿cierto? Cada vez que los apóstoles, ¿cierto?, en este caso Pablo y sus compañeros, iban a un lugar, a una ciudad que no era judía, primero ellos iban donde había una sinagoga, predicaban ahí, ¿cierto?, a Cristo, y habían algunos que se convertían a Cristo el Señor, pero había muchos otros que los rechazaban. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces comenzaban a predicarle a los que no eran judíos, a los gentiles. Y se iban conformando la iglesia entonces con esta mezcla de judíos y gentiles. Y obviamente, como había muchas diferencias, empezaban a haber ciertos roces, empezaban a haber conflictos. El evangelio del Señor, ¿cierto?, el evangelio de Dios no era solamente, ¿cierto?, para los judíos. Por eso que el evangelio empezó, ¿cierto?, a llegar a los corazones de las personas que no eran judías, y el Señor comenzaba a aceptar, ¿cierto?, y comenzaba, ¿cierto?, a cambiar las vidas de ellos en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos no se convertían en judíos, porque eso no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que nosotros nos convirtamos en judíos. La idea es que, y el plan de Dios es que nosotros nos convirtamos a Él de corazón, que nosotros le amemos a Él, que nosotros sigamos a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y en esto, mi hermano, había muchas cosas que diferenciaban a los judíos de los gentiles, que Dios, ¿cierto?, Dios no les pedía a los gentiles. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que por ahí, ¿cierto?, hubo un gran conflicto también, ¿cierto?, que se zanjó en una reunión, ¿cierto?, en una asamblea, un concilio, ¿cierto?, que se hizo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Y el problema es que los judíos estaban exigiendo, ¿cierto?, que los gentiles se circuncidaran y que comieran, ¿cierto?, las cosas que los judíos tenían que comer. Y ahí, mi hermano, se hace una asamblea, se hace una reunión, y finalmente dicen: no deben molestar más a los gentiles con esas cosas. No deben molestar más a los gentiles con esas cosas. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y sin embargo, esas cosas seguían existiendo, seguía el conflicto, ¿cierto? Los judíos seguían sintiendo un cierto celo y decían: no puede ser que ellos coman, ¿cierto?, lo que quieran, que ellos coman lo que nosotros no comemos. Si usted ve en el Antiguo Testamento, hermano, hay listas de animales que son inmundos y animales que son puros, ¿cierto? Entonces, mi hermano, la ley de Moisés decía: este listado, ¿cierto?, de animales que son inmundos no se pueden comer, y este listado de animales que son puros sí se pueden comer. Y los gentiles, como no tenían idea, ¿cierto?, de la ley de Moisés, ellos comían, así como nosotros, ¿verdad? Comemos nomás. Hay muchas cosas que nosotros comemos, ponemos, ¿cierto?, delante de nuestra mesa y que están prohibidas en la ley de Moisés.
Pero nosotros, ¿cierto?, no vivimos bajo esa ley, ¿cierto?, de ceremonia y esa ley, ¿cierto?, estricta de rituales, sino que vivimos, ¿cierto?, bajo la gracia de Dios y con la ley, como dice Santiago, con la ley de la libertad, que se basa, ¿cierto?, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Entonces, hermano, nosotros somos libres, como decía, de estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo enseña, ¿cierto?, a los hermanos, le dice, bueno, mira, tú puedes comer de todo, ¿cierto? Estás tranquilo, no tienes ningún problema, bendito sea el nombre del Señor, pero resulta que hay hermanos que no lo entienden. Hay hermanos que son débiles, ¿cierto? Hay hermanos que son débiles en la fe, no han comprendido todavía la esencia, ¿cierto?, del cristianismo, y que hay cosas, ¿cierto?, que no afectan en nuestra fe y en nuestra comunión con Dios, que hay cosas que no son pecaminosas, que no son pecados. Hemos sido liberados, ¿cierto?, de esas cosas estrictas. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, hermano, ¿cuál es el consejo para los hermanos, ¿cierto?, que ellos tenían una conciencia clara y cuando ellos comían, por ejemplo, cerdo, ¿cierto?, o cuando comían mariscos, ¿verdad?, no tenían ningún problema y decían, esto no me va a afectar a mí espiritualmente, no estoy pecando contra Dios, ¿cierto? Pero, mi hermano, el apóstol Pablo les aconseja y le dice, pero fíjate que hay hermanos, ¿cierto?, que no comprenden esto, que son débiles en la fe y tú tienes que demostrar qué es lo que manda en tu vida y en tu corazón. Si en tu vida y en tu corazón hay amor por ese hermano, ¿cierto?, que aún no entiende bien las cosas, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a comerte un costillar, ¿cierto?, al lado de él para que él se enoje, ¿cierto?, para que él peque, o él peque y diga, no, ¿sabes que sí? Ya voy a comer nomás y empieza, ¿cierto?, a hacer cosas que están contra su conciencia. Vas a provocar, ¿cierto?, ¿qué es lo que hay más? ¿Qué es lo que dirige tu corazón, tu vida? ¿Es el hacer lo que a ti te place, lo que a ti te gusta? ¿O tienes amor, ¿cierto?, por los hermanos? ¿Tienes amor, ¿cierto?, por aquellos que todavía no entienden estas cosas? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y estarías dispuesto entonces, en nombre de ese amor, estarías dispuesto a renunciar momentáneamente a tu libertad? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estarías dispuesto entonces a decir por momentos, a solidarizar, ¿cierto?, podríamos decirlo así, y decir, el hermano no va a entender que yo haga esto? Por amor a él, para que él no se pierda, para que él no se confunda, porque eso es lo que se produce en la mente, la conciencia de la persona. Para que él no se confunda, yo estoy dispuesto a sacrificar mi libertad por él. Eso, mi hermano, hace una persona cuando el amor, ¿cierto?, el amor de Dios y el amor de Cristo ha llegado a su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el amor de Dios, ¿cierto?, ha inundado, ¿cierto?, ha llenado el corazón de esa persona. Y esa persona, si realmente es madura, si ese cristiano verdaderamente es maduro, ¿cierto?, ha comprendido el Evangelio, entiende que es libre, pero también sabe que esa libertad, ¿cierto?, esa libertad es una herramienta que él utiliza. O sea, no es algo, mi hermano, no es una cosa que a mí me manda, me consume, ¿cierto? Para mí la libertad no debe ser lo más importante. Para mí el amor debe ser lo más importante. Y si yo en algún momento, ¿cierto?, tengo que sacrificar mi libertad por amor a alguien, ahí es cuando voy a ver, ¿cierto?, qué es más importante para mí. Hemos estado hablando, ¿cierto?, en algún momento acerca de prioridades, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos ha estado hablando a través de su palabra acerca, ¿cierto?, de las prioridades que tenemos nosotros y qué nos está estorbando y qué nos está impidiendo, ¿cierto?, seguir al Señor, qué nos está impidiendo amar a Dios, qué está de alguna manera desplazando a Dios, ¿cierto?, de nuestros corazones, del centro de nuestras vidas. Y mi hermano, muchas veces la libertad, ¿cierto?, la libertad personal, la libertad propia, eso de hacer, ¿cierto?, lo que quiero, muchas veces, mi hermano,
juega en contra y desplaza, ¿cierto?, el amor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor nos ayude y nos dé de su gracia. Ahora, mi hermano, lo contrario y lo que también debemos evitar, ¿cierto?, es que los hermanos que no entienden estas cosas, ¿cierto?, que son débiles y que no entienden la libertad que el Señor nos ha dado, empiecen, ¿cierto?, a esclavizarnos. También es un extremo, mi hermano, que debemos evitar, pero tenemos que hacerlo, ¿cierto?, con amor. Tenemos que hacerlo con mansedumbre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, con delicadeza. El Señor nos dé la gracia. Alguna vez escuché a un predicador, ¿cierto?, que decía que él se acercaba a la persona, ¿cierto?, que era más así, ¿cierto?, que siempre criticaba o juzgaba a los demás. Y dice él, se ponía al lado de una persona que fumaba, ¿cierto?, que fumaba y se ponía y se impregnaba la ropa en cigarro y se iba donde esa persona, ¿cierto?, que decía, ¿cómo va a estar fumando? Como para que le diera algo, ¿cierto?, para que le diera rabia a esa persona. Y dice, el pastor está fumando. No creo que esa conducta, ¿cierto?, sea muy buena. Bendito sea el nombre del Señor. No es la manera, ¿cierto?, de poder despertar, tal vez, ¿cierto?, o darles a entender las cosas a los hermanos débiles. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. No es una buena forma, ¿cierto?, el hacerle entender que el Señor, ¿cierto?, nos ha libertado, que el Señor nos ha dado libertad, que tenemos, ¿cierto?, la libertad que el Señor nos ha concedido, pero esa libertad, dice, debe ser utilizada, ¿cierto? La palabra de Dios dice, debes usar esa libertad, pero no para lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. La libertad, mi hermano, aunque la palabra libertad es libre, ¿cierto? Uno dice, soy libre, pero la palabra libertad, ¿cierto?, tiene para nosotros un límite, y ese límite, ¿cierto?, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, mi hermano, como decía, se producían muchas veces estos conflictos entre el hermano que come esto, el hermano que no come, el hermano, ¿cierto?, que guardaba todavía el sábado, ¿cierto?, el día de reposo, y el hermano que decía, no, eso ya para nosotros no vale, y no guardaba el día de reposo, el día sábado, ¿cierto? Había hermanos, ¿cierto?, que iban a ciertos lugares y otros que no. Bendito sea el nombre del Señor. Y se producían conflictos entre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, aquí la palabra del Señor que hemos leído, ¿cierto?, estos versículos, entre el 7 y el 9, dice la palabra del Señor, ninguno de nosotros vive para sí. O sea, ¿a dónde va, cierto, la palabra de Dios hacia nuestros corazones, hacia su iglesia, hacia su pueblo? Que uno, por cierto, ha sido libertado, ¿cierto? Dios nos ha dado libertad. Alabado es el nombre del Señor. Tenemos, ¿cierto?, una libertad de conciencia que el Señor nos ha concedido. También, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Pero mi hermano dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo. O sea, aun cuando el Señor me ha libertado, ¿cierto?, de mi pecado, me ha libertado de Satanás, me ha libertado del mundo y me ha libertado de la condenación eterna. Bendito es el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor ha hecho, ¿cierto?, con aquellos que han creído en Él, con aquellos que son salvos, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, les ha hecho renacer, los ha libertado completamente. Por eso, hermano, es un gozo que llena el corazón y llena el alma del creyente, del Hijo de Dios. Por eso que el Señor, ¿cierto?, llena de gozo nuestros corazones. Sin embargo, tenemos que entender también que yo no me pertenezco a mí, que yo no soy mi dueño. Bendito sea el nombre del Señor. Que hay uno, ¿cierto?, que es mi propietario. ¿Sabe usted, hermano, que, bueno, en la antigüedad, ¿cierto?, los esclavos eran marcados, ¿verdad? Se les marcaba a los esclavos para saber y reconocer de quién ellos eran, a quienes pertenecían. Y aunque nosotros, ¿cierto?, somos libres, el Señor también a nosotros nos ha sellado, ¿cierto?
Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ha sellado. Aquellos que somos sus hijos, Dios nos ha sellado. Y nos ha dado un sello, ¿cierto?, que no está en la carne. Si usted me pregunta, a ver, ¿dónde está el sello? No se lo puedo mostrar, ¿cierto? No está en mi cuerpo. No es un tatuaje, no es una marca, ¿cierto?, hecho con fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Es el sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Con ese sello, ¿cierto?, ese sello del Espíritu Santo, de la promesa, Dios ha marcado a sus hijos. Somos la herencia de Dios. La iglesia de Cristo, los creyentes, los cristianos, somos la herencia de Dios. Le pertenecemos a Él. Somos lo que le pertenece al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ninguno de nosotros entonces debiera vivir para sí mismo. Yo no debo vivir, ¿cierto?, para mi propio antojo, sino que debo vivir, ¿cierto?, en servicio. En servicio a Dios. Dice, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Bendito sea el nombre del Señor. Pues si vivimos, dice el versículo 8, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Hoy en día, hermano, los conflictos se van actualizando, ¿cierto? Probablemente hoy día no tenemos conflicto entre personas que coman algo y otros que no coman. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí, ¿cierto?, se van produciendo ciertas diferencias. Hay algunos, ¿cierto?, que tienen temor a ciertas cosas y otros no. Y hay algunos que hacen cierto tipo de cosas y otros que se guardan de hacer cierto tipo de cosas. Debemos ser respetuosos, dice, porque el que come, para el Señor come, y el que no come, para el Señor no come. El día de hoy, mi hermano, ¿cierto?, hay mucho conflicto por el asunto de la vacuna, ¿verdad? Podemos hablar de eso, ¿cierto? O no estamos preparados. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hoy en día hay mucho conflicto, ¿cierto?, por el asunto de la vacuna. Apliquemos esto. El que come, ¿cierto?, para el Señor come. El que no come, para el Señor no come. Hay cosas, mi hermano, que van contra la conciencia, y la conciencia es algo muy delicado. Y nosotros no podemos forzar la conciencia. Dice que la persona que está actuando contra su conciencia, aunque algo no sea pecado, está pecando, porque está con la duda. Si usted, hermano, ¿cierto?, piensa, por ejemplo, volviendo al ejemplo bíblico de la comida, ¿cierto?, si usted piensa que comer cerdo, ¿cierto?, es pecado o no es santo, y yo hoy día le digo esto, ¿cierto?, va a llegar a su casa y voy a decir, voy a comer cerdo, pero está dudando, ¿cierto?, está dudando, y va a estar ahí comiendo no convencido completamente. ¿Qué va a pasar? Su conciencia se resiente. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque comer cerdo no sea pecado, pero como usted está yendo contra su conciencia, está haciendo algo con escrúpulos y está pecando contra sí mismo. Entonces, mi hermano, es algo tan delicado, ¿cierto?, que no, por eso nosotros no podemos ir contra la conciencia de las personas. Y no podemos, ¿cierto?, decirle, no se vacunen, porque no hay que vacunarse, y las razones, ¿cierto?, que algunos esgrimen, ¿cierto?, para no vacunarse. Pero tampoco podemos decirle, ¿cierto?, hermano, ¿sabe qué? Vacúnese, y ¿por qué no se vacuna? Y los obligamos a vacunarse y los burlamos. Mire, fíjese el límite, ¿cierto?, que se pasa. Porque algunos, ¿cierto?, tal vez en esta iglesia de Roma, ¿cierto?, algunos tal vez se burlaban de los hermanos que no comían, ¿cierto?, que no comían cerdo, que no comían mariscos o qué sé yo, y decían, pero ¿cómo? Y si ya eso ya pasó ya, ¿cierto? Y se burlaban de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. El límite, ¿cierto?, que tenemos es una clara conciencia, ¿cierto? El que se vacuna, y está claro, no pecó. Y por otro lado, ¿cierto?, aquel que dice, no, yo no me puedo vacunar por tal y tal razón. Bendito sea el nombre del Señor. Y no lo va a hacer, no lo haga. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez, mi hermano, alguno de ustedes está pensando, ¿qué está diciendo?
Mi hermano, nosotros tenemos una postura general, ¿cierto?, de que no pecamos si nos vacunamos. ¿Ya? General. La mayoría aquí, ¿cierto?, está vacunado y no hemos entrado, ¿cierto?, en ese tipo de polémicas. ¿Ya? Pero por lo contrario, ¿cierto?, tampoco vamos por nada, en lo absoluto, ¿cierto?, a señalar a las personas, ¿cierto?, que aquí no se han vacunado por las razones que puedan tener. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Fíjense lo que dice el versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué se juzgan entre sí? Hoy en día, mi hermano, hay un gran conflicto. Lamentablemente, este asunto nos ha dividido, ¿cierto? Como iglesia. No a nosotros, no me refiero a nosotros, me refiero en general a la iglesia del Señor. Están, ¿cierto?, los que dicen que los que nos vacunamos, ¿cierto?, somos completamente mundanos y que estamos, ¿cierto?, obedeciendo a los hombres. Por otro lado, ¿cierto?, algunos de los que se vacunaron, ¿cierto?, están tildando, ¿cierto?, de ignorantes a los que no se vacunan, ¿cierto? Y hay un conflicto, mi hermano, donde el amor de Dios es el que está en juego. Y es el amor de Dios el que se está resintiendo. Mi hermano, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Que esto, mi hermano, no entre, ¿cierto?, a nuestros corazones. Que esto no entre a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucha gente, ¿cierto?, que habla en redes sociales de esto. Yo no lo creo prudente. Es algo, ¿cierto?, muy delicado. Es algo que se tiene que tratar, ¿cierto?, creo, al interior, ¿cierto?, de nuestras congregaciones por lo mismo. Porque, mi hermano, el amor, ¿cierto?, hacia la iglesia es lo que está en juego. El amor, ¿cierto?, hacia el pueblo de Dios, hacia un hijo de Dios que quiere honrar a su Señor. El Hijo de Dios, ¿cierto?, lo que quiere es honrar a su Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo importante. Dios nos bendiga, nos ayude. Dice, porque he sabido de algunos, ¿cierto?, que están obligando, ¿verdad? Obligando. Que el Señor nos ayude, el Señor nos fortalezca. Sabemos, ¿cierto?, que hay ciertas exigencias. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿cierto? A lo mejor hay algunas exigencias ahora de que se reúnen los que tienen pase de movilidad, ¿cierto? Y los que no tienen pase de movilidad no pueden estar juntos con los demás, ¿verdad? Todo eso, mi hermano, hay que irlo viendo con el tiempo. Hay pastores, hay iglesias, ¿cierto?, que están actuando sabiamente y dicen, bueno, los que tienen pase de movilidad nos reunimos a esta hora y los que no tienen pase de movilidad se reúnen a esta otra hora. Bendito es el nombre del Señor. Pero la idea, mi hermano, es no cerrar la puerta a los hermanos que no se han vacunado. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, el Señor nos dé la gracia. ¿Esto por qué, mi hermano? Estrictamente tratando de seguir, ¿cierto?, el amor de Dios hacia su iglesia. El Señor nos ayude, el Señor nos dé su gracia. Amén. Mire, dice el versículo 8, ¿cierto? Retrocedemos, dice, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros le pertenecemos al Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No pertenecemos ni siquiera, mi hermano, a ninguna cosa, ¿cierto?, de este mundo. No le pertenecemos más que a Dios. No nos debemos más a nadie de este mundo más que a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por supuesto que tenemos que obedecer las leyes terrenales. Por supuesto, ¿cierto?, que debemos respetar las leyes que rigen dentro de los lugares donde nosotros vivimos, por supuesto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nuestra obediencia, ¿cierto?, por sobre todo está hacia Dios.
Que el Señor nos bendiga. Versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, dice, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, dice, murió, resucitó y volvió a vivir para ser nuestro Señor. Para ser Él el que nos dirige. Para ser Él, ¿cierto?, el que manda y gobierna nuestras vidas. Nosotros tenemos la libertad que Cristo nos ha dado, lo dice, ¿cierto?, en Gálatas. En el capítulo 5 dice, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Pero esa libertad, ¿cierto?, tiene dos peligros. Uno, ¿cierto?, es el peligro de volver a la esclavitud, de las normas, de las reglas, de la religión, ¿verdad? Pero el otro peligro, ¿cierto?, es volver a la esclavitud del pecado y del libertinaje. Bendito es el nombre del Señor. La verdadera libertad está entre estas dos cosas. Porque una persona que dice, no, yo no soy de ninguna religión, por lo tanto, ¿cierto?, yo no me rijo por ninguna norma, me mando yo. Es una mentira. Está gobernando sus pasiones, está gobernándolo su pecado, está gobernándolo sus deseos. Está siendo arrastrado por lo que tiene en su corazón. Bendito es el nombre del Señor. Por otro lado, ¿cierto?, la otra persona dice, no, yo estoy con Dios porque yo me rijo estrictamente por las normas de mi religión. También está engañado porque está siendo esclavizado. Bendito es el nombre del Señor, por una religión humana. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros pertenecemos al Señor y Él, ¿cierto?, Él es el que murió para que usted sea libre y para que le pertenezca a Él. Y Él resucitó para que usted sea libre y para que le pertenezca a Él. Para que sea que vivamos, o sea que muramos. Vivamos y muramos para Dios, para Él. Bendito es el nombre del Señor, a Él le pertenecemos. Y eso significa, hermano, que muchas veces, como decía, voy a tener que sacrificar, ¿cierto?, mi libertad en favor de otro. Muchas veces voy a tener que sacrificar mi tiempo en favor de otro. Muchas veces voy a tener que sacrificar, ¿cierto?, el hecho de que yo quería hacer tal cosa por amor a otro. Y ahí, es ahí donde vemos, hermano, si está el amor de Dios en nuestra vida. Es ahí donde vemos si Cristo es el Señor o sigue siendo mi corazón. Si estoy sirviendo a Dios o me estoy sirviendo a mí. Bendito es el nombre del Señor. La palabra servicio, mi hermano, nosotros la vemos así, ¿cierto?, como servir, ¿cierto?, como hacer algo en favor de otro, ¿verdad? Pero la palabra servicio es comparable a adoración. La palabra servir es comparable a adorar. En la Biblia, mi hermano, tenemos la palabra servir o adorar como una misma cosa, y es la palabra griega latreua. De ahí viene, ¿cierto?, idolatría, ¿cierto?, que significa servir o adorar a un ídolo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces nosotros servimos y adoramos o a Dios o a un ídolo. Y ese ídolo, mi hermano, si no servimos a Dios y servimos a un ídolo, no necesariamente, como hemos dicho, sea una estatua. A lo mejor usted, ¿cierto?, no tiene el gatito ese de la buena suerte, ¿cierto?, en su casa, o no pone elefantes ahí con los billetes en la trompa, ¿ya? Bendito es el nombre del Señor. Espero que no lo hagamos, que vayamos dejando esas cositas, porque ¿qué significa, hermano? Cuando usted pone el elefante con los billetes, usted está confiando en la suerte, ¿cierto?, que le va a dar el elefantito sobre sus recursos. Y no está confiando en Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Toda clase de superstición significa eso. Yo estoy, ¿cierto?, sirviendo, teniendo temor a las cosas que no son Dios. Y por si acaso, ¿cierto?, pongo ahí el gatito, pongo, ¿cierto?, el elefante o cualquier otro signo, ¿cierto?, de buena suerte o de prosperidad. Bendito es el nombre del Señor. Es contrario, ¿cierto?, a Dios. Pero como le digo, es probable que nosotros, a lo mejor aquí ninguno de nosotros tenga esas cosas, porque tal vez ya lo haya comprendido bien. Pero mi hermano, tal vez
alguno de nosotros todavía se sirve a sí mismo. Tal vez, ¿cierto?, en algún punto nosotros, mi hermano, estamos todavía sirviendo a nuestras pasiones, a nuestro egoísmo, y no somos capaces, ¿cierto?, de sacrificar esa libertad que el Señor nos dio. No somos capaces de sacrificar esos privilegios, ¿cierto?, que a veces son naturales. Bendito sea el nombre del Señor. No somos capaces de ponernos en el altar para servir a otra persona. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo estoy viviendo para mí mismo y no estoy viviendo para aquel que murió por mí y resucitó por mí. Jesucristo el Señor, mi hermano, Él dice, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció al Padre. Él obedeció perfectamente. Cuando Juan el Bautista, ¿cierto?, lo iba a bautizar, Juan el Bautista dice, tú tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le dice, no, es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús el Señor se despoja de sus facultades. Él podría haber dicho, ¿sabes qué? Si tienes razón, ven para acá, yo te voy a bautizar porque yo soy el Mesías. Bendito es el nombre del Señor. Él se despojó de sus facultades. Cuando Filipenses dice, ¿cierto?, que Él se despojó, ¿cierto?, de su gloria, Él bajó, descendió, ¿cierto?, se vació. La palabra ahí dice se vació. Él no quiere decir que dejó de ser Dios o que dejó los atributos de Dios. Significa que Él, ¿cierto?, dejó a un lado sus facultades y dijo, no las voy a usar. Muchas veces Él lo dijo, ¿cierto? Cuando fueron a arrestarlo, ¿qué dijo? Yo podría decir una sola cosa o hacer así y vienen ángeles, ¿cierto? Un ejército de ángeles viene a rescatarme. Pero Él se vació de esas facultades. ¿Por qué? Por amor. Él sacrificó su gloria, Él sacrificó, ¿cierto?, sus privilegios, sus facultades de Dios, y no se aferró, dice, no se aferró a ser Dios. No estimó, dice, el ser Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de eso por amor a nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Y si Él hizo eso por nosotros, nosotros debiéramos hacer lo mismo por alguien más. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. La iglesia del Señor tiene que vivir para el Señor. Debemos dejar egoísmo, debemos dejar rencillas, debemos dejar ciertas cosas que nos separan. Bendito es el nombre del Señor. Y tener la comunión del vínculo perfecto que es el amor, la comunión del Espíritu Santo de Dios. Dice Romanos en el capítulo 5, dice que el Señor, dice, derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es muy probable, hermano, que si nosotros no estamos amando, el Espíritu Santo no esté. Por eso, mi hermano, en la medida que nosotros aprendemos a amar y aprendemos a vivir en comunión, y aprendemos, ¿cierto?, a vivir, a dejar de lado, ¿cierto?, aquellas cosas que me separan del otro, bendito es el nombre del Señor, que hacen que no tengamos, ¿cierto?, una comunión o una amistad tal vez. Es probable que aquí muchos de ustedes digan, no, yo voy a la iglesia nomás, pero sí, somos una familia y todo lindo, bonito, pero no, ahí nomás. Eso, hermano, tiene que ir desapareciendo. Eso debe ir desapareciendo. Bendito es el nombre del Señor. Somos una comunidad. Fuimos comprados por el mismo precio. Fuimos salvados por el mismo Señor. Un bautismo, una fe, un mismo espíritu, un mismo Señor. Lo que nos separa no es comparable a lo que nos une. Usted puede pensar A, yo puedo pensar B. Usted puede tener tal costumbre, yo otra. Eso no puede ser superior a lo que nos une. Un mismo Señor, un mismo Espíritu. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Alabado es el nombre del Señor para siempre. Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé de su gracia. Dios bendiga, ¿cierto?, a su pueblo, a esta iglesia, a esta congregación. Y oremos también, mi hermano, por la iglesia.
en general, ¿cierto? En la iglesia de Cristo, en todo el mundo, hay cosas, mi hermano, ridículas que están separando a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude y tenga el Señor de nosotros misericordia. Y por sobre todo, hermano, no nos iramos, no juzguemos, ¿cierto? No juzguemos a otro, porque cada uno dice va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a dar cuenta de acuerdo a nuestra conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí es cuando nosotros, ¿cierto?, tenemos que entender de que hay cosas que afectan la vida espiritual de otro y yo debo sacrificarlas y guardarlas para mí. No, yo no voy a decir esto por amor a mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor, porque sé que puede complicarlo, que lo puede ofender o que puede hacer algo, ¿cierto?, que va a contradecir, ¿cierto?, su conciencia o lo va a confundir. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé y confío en el Señor Jesús, dice. Mire, esto es una clara conciencia que nosotros debemos tener, dice. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Nada es inmundo en sí mismo. Una clara conciencia cristiana que comprende el Evangelio y que comprende que todas las cosas, ¿cierto?, son de propiedad del Señor, que todo, la plenitud del mundo le pertenece al Señor, entiende que nada es inmundo y que todo viene de Dios. Que su movimiento, que su voz, que lo que usted hace, que la cultura, que todas las cosas, mi hermano, de alguna manera vienen de Dios. Nada es inmundo en sí mismo, dice, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, entristecido, herido, ya no andas conforme al amor. Y ese es el problema, es donde está el tope. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida, y ahí ponga lo que quiera, ¿cierto?, reemplaza el término, no hagas que por la comida, tal vez por la música, ¿cierto? O tal vez, ¿cierto?, por, no sé, como decíamos recién, la vacuna, ¿cierto? No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, ¿servimos a Cristo o nos servimos a nosotros mismos? Eso es la esencia, mi hermano, de esto. Es algo que de repente es tan pequeño, pues son conflictos tan chicos y tan pequeños, pero que provocan a veces divisiones tan grandes y tan terribles. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí el Señor claramente, ¿cierto?, nos dice, el que en esto, que parece muy pequeño, muy ínfimo, ¿cierto?, en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Espero, hermano, que haya quedado lo más claro posible. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, derecha, izquierda, no vale, vacuna, no vacuna, no vale. Somos uno en Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y para el Señor sea la honra y la gloria.